Buenos días, alumnos. El día de hoy le doy la bienvenida nuevamente a las clases virtuales. El día de hoy, el tema de la clase de hoy es tercer militarismo. Estamos hablando del presidente de la República llamado Sánchez Cerro. Vamos a recordar las clases anteriores y nos vamos a dar cuenta que antes de Sánchez Cerro estaba el presidente Leguía. El presidente Leguía en su gobierno había hecho diferentes tratados. Uno de los más famosos fue el Tratado Salomón Lozano, donde en ese tratado mutuo entre Perú y Colombia, Perú accedía a las tierras peruanas a Colombia. Todo eso se dio en el gobierno de Leguía. Luego, con todo lo que había hecho el presidente Leguía, las deudas que había causado, provocó un golpe de Estado. Así es que el presidente Leguía asumió un golpe de Estado. Pero él hizo rápidamente una junta de gobierno. Y en esa junta de gobierno le puso al cargo a Manuel María Ponce. Mientras hacía esa junta de gobierno, vino Sánchez Cerro y le declaró un golpe de Estado. Se dio las elecciones. En las elecciones, en el año 1931 se dan las elecciones presidenciales. Luego, al presidente Leguía le meten a la cárcel, le dan un golpe de Estado y muere en la cárcel. Ahora, vamos a ver el día de hoy que en las elecciones en el año 1931 estaba como candidato el presidente que vamos a tratar hoy. Es el presidente Sánchez Cerro. Sánchez Cerro tenía un partido político. Su partido político se llamaba Unión Revolucionaria. Su lema de su campaña era Perú ante todo. Él estaba en los más favoritos de todos, pero también estaba como segundo favorito Víctor Raúl Haya de la Torre, con su partido político, el APRA. Había ahí dos rivalidades, pero sale ganando el gobierno de Sánchez Cerro. Entonces él sale el futuro ganador, pero los apristas se ponen incómodos y empiezan a decir, a difamarle al presidente, empiezan a decir que es un fraude, que el presidente hizo fraude y de repente no les contaron sus votos de los apristas. Supuestamente los apristas querían que Víctor Raúl Haya de la Torre sea el famoso presidente, pero ahí se quedó. Entonces entra al gobierno el gobierno de Sánchez Cerro. Y en su gobierno, ¿qué sucede? Vamos a ver qué sucede. Él promulga una serie de constituciones. La constitución que promulga en su gobierno se llamó la Constitución, vamos a ver, de 1932, donde ¿qué señala? Señala que los presidentes solamente pueden tener un solo gobierno, un solo periodo de gobierno. Recordamos que Leguía tenía como dos gobiernos. Entonces, con la Constitución de 1933, vamos a ver que se da la prohibición de la reelección de votos. O sea, un presidente no puede ser reelegido otra vez más. Luego se da el voto secreto, donde los varones pueden votar hasta los 60 años. Pero también antes las mujeres no podían acceder a los votos. ¿Pero qué pasó? En su gobierno de Sánchez Cerro, por primera vez le dan el voto a las mujeres. Entonces, las mujeres también pueden votar, que fue en el gobierno de Sánchez Cerro. Vamos a responder algunas de las preguntas.
¿Dónde se produjo la sublevación aprista? Recuerden que los apristas estaban molestos porque Sánchez Cerro había ocupado la presidencia. ¿Dónde ocurre, como dice acá, dónde se produjo la sublevación aprista? Se da la sublevación o revolución de Trujillo con el militar aprista José Melgar Márquez. Pregunta 2. ¿Qué personaje aprista atentaron contra la vida de Sánchez Cerro? Recordamos que el presidente Sánchez Cerro tenía un enemigo, que eran los apristas. Miren, vamos a ver el día de hoy cómo intentaron matarlo. Vamos a ver. Primero, Juan Seoane fue acusado de proporcionar el arma agresor, porque al presidente Sánchez Cerro lo disparan. Pero vamos a ver quiénes fueron. Cefarín del Mar, que fue condenado 20 años de prisión. También otro tenemos a Abelardo Mendoza Leiva, que fue el asesino del presidente. Él fue el asesino. Luego tenemos a José Melgar, que fue el que intentó asesinar. Y toda esta lista de acusados se dicen que fueron los apristas. Vamos ahora con la tercera pregunta. ¿Qué constitución promulgó el gobierno de Sánchez Cerro? Se llamó la Constitución de 1933. Vamos con la pregunta 4. ¿Cuáles fueron los principales partidos opositores en las elecciones? Recordamos, el candidato favorito era de Luis Sánchez Cerro con el partido Unión Revolucionaria. Tuvo 50.75% de votos, pero tenemos a Víctor Raúl Haya de la Torre con su partido aprista, tuvo el 35.38%. Y en la tercera tenemos a José María de la Jara con el partido descentralista con 7.32%. Entonces en la lista salía ganador Luis Sánchez Cerro. Pregunta la siguiente, completa. Presidente moral del Perú. ¿A quién le llamaron al presidente moral del Perú? Le llamaron a Víctor Raúl Haya de la Torre. Líder del partido Unión Revolucionaria. ¿Cuál fue el líder del partido? Se llamó Luis Miguel Sánchez Cerro. Siguiente pregunta. Describe el incidente de Leticia. Vamos a ver en este incidente de Leticia. Recordamos, con Leguía se hizo el tratado Salomón Lozano, que habían hecho un acuerdo entre Perú y Chile. Vamos a ver ahora que Leticia fue de vuelta a Colombia. Recordamos, actualmente es la capital del departamento de Colombia, que queda Colombia Amazonas. Siguiente. Mire, el presidente Sánchez Cerro, con este tratado, él no estuvo de acuerdo. Y él, si hubiera sido posible, le declaraba la guerra a Colombia, porque no estaba de acuerdo que nuestro territorio peruano vaya a Colombia. Por eso la gente, los pobladores de Leticia se levantan contra los colombianos, porque recordamos que Leticia es peruano. Entonces se levanta porque no quieren ser colombianos. Este tratado se hizo con el presidente Leguía, pero el presidente Sánchez Cerro estuvo dispuesto hasta declararle la guerra, pero no pasó eso porque lo dispararon al presidente. Seguimos. Luego que muere el presidente, al morir entra como otro presidente Benavides. ¿Qué hizo Benavides con el tratado Salomón Lozano? Él hace un negocio de paz entre Perú y Colombia y Perú accede los territorios de Leticia para Colombia. Vamos con la lectura. Lectura. El asesinato de Sánchez Cerro. Primera pregunta. ¿En qué contexto se produjo el asesinato de Sánchez Cerro?
La respuesta fue la crisis económica mundial que estalló en 1929. Pregunta 2. ¿Qué habrían determinado los peritajes médico-forense? Quiere decir, ¿cómo murió? La respuesta es, recibe 4 disparos por delante y 2 por la espalda. Muy bien, chicos, el día de hoy hemos aprendido sobre el gobierno de Sánchez Cerro. Murió Sánchez Cerro sin cumplir su objetivo de recuperar Leticia para Perú. Nos vemos hasta la próxima.